por favor, donde tuvimos la lectura, hermanos. Salmos capítulo 45, a partir del versículo 4. Le vamos a dar una recordadita rápido a lo que vimos la semana pasada, para que despiertan un poquito las neuronas, hermanos. Muy bien. Tenemos, la semana pasada, hablamos acerca de este cántico de nupcias. Yo lo llamé, el tema es un tema musical para las nupcias del rey. El tema musical para las nupcias del rey. Habíamos dicho que la gente de dinero, la gente acomodada, la gente que tiene, le gusta representar eventos especiales de su vida con música. Entonces muchas veces contratan a cantautores y compositores para celebrar el evento, ¿no? Se van a casar, pues le van a poner su canción especial. Habíamos mencionado que incluso aquí en México, con lo que es, tenemos los conocidos famosos narcocorridos, ¿no? Donde gente con dinero paga pues para hablar en sus temas musicales de ciertos eventos que pasan en las vidas. Y esto no es nada nuevo. Obviamente aquí estamos viendo la boda de un rey. No se sabe cuál es el rey. Muchas personas habían dicho o han dicho que el rey es Salomón, cuando él se casó con la princesa egipcia. Esto lo habíamos visto ya en Primera de Reyes, fue que mencionamos eso. Entonces, sin embargo, no hay pruebas contundentes que haya sido la boda de Salomón con la egipcia, fuera de lo que viene siendo el versículo 7. Si ustedes recuerdan, el versículo 7 nos habla de, o podemos ver que dice que el ungido, que el rey es ungido de Dios. Nosotros sabemos que dentro de, porque la Biblia nos dice que nada más en el linaje de David, el único que fue ungido como rey fue Salomón. Entonces muy posiblemente sí es Salomón el de la boda. Todo esto lo vimos la semana pasada. Si no lo recuerda, puede usted regresar a ver el video en el canal de la iglesia y verlo. Ustedes recuerdan también que este es un salmo de doble mención o de doble referencia, porque habla del rey este que se está casando, que no sabemos quién es, se asume que es Salomón. Entonces está hablando del rey, pero en una segunda referencia es claro que está hablando de la persona de Jesucristo. Es innegable y totalmente innegable que el capítulo 45 es una referencia a la persona de Cristo mismo. Y eso lo sabemos, también lo vimos la semana pasada, porque en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9, es una cita, es una referencia a este Salmo 45, a los versículos 6 y 7. Pero en Hebreos 1, 8 y 9 se está refiriendo a la persona de Cristo Jesús. Entonces, eso nos indica que Salmos 45, en realidad, en su doble referencia, está hablando de la persona de Cristo Jesús, ¿sí? Y ese, de hecho, es uno de los versículos muy, muy conocidos de Cristo, mostrándolo a Él como Dios, porque dice, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Entonces, ¿quién es el Hijo? Cristo Jesús. ¿Y qué dice de quién? Él es ¿quién? Dios. Tú, de más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Eso dice Hebreos 1, 8 y 9. Entonces es claro que nuestro Señor Jesucristo es Dios, y es claro que Salmos 45 es una doble referencia a la persona de Jesucristo mismo. Ahora, si ustedes recuerdan, la semana pasada nosotros habíamos mencionado que el salmista, obviamente es la canción que él escribió para la boda del rey, y él dirige esta canción a los novios. Del versículo 1 al versículo 9, él habla al novio. Y del versículo 10 hasta el versículo 17 le habla a la novia. Entonces, estas son las personas a las quien la canción se dirige. Entonces, nosotros ya habíamos visto los primeros 3 versículos. Vamos a leerlos rápidamente. Rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Tú está hablando al varón, al rey, al novio. Mi lengua es como pluma de escribiente muy ligero. Entonces le dice, mi lengua, o sea, mi canto es lo que... Mi lengua es la pluma, te voy a cantar, rey, eso es lo que te quiero decir. Y le dice, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se remoja en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ahora sabemos
que Saúl era de buen parecer, dice la Biblia, David era de buen parecer y Salomón también era de buen parecer, pero ninguno de ellos se compara con la hermosura de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente eso lo vimos con Isaías capítulo 53, que él fue abatido por Dios. Toda su hermosura se fue para que nosotros le deseemos. Entonces todo eso ya lo hablamos. Versículo 3. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Habíamos mencionado también la semana pasada que si este fue Salomón, entonces está mal empleado el versículo, porque en realidad Salomón nunca fue conocido como un guerrero. Él fue conocido como un hombre sabio. Él nunca fue conocido por sus proezas militares como lo fue David. Entonces, ¿qué? Claramente está hablando de uno que sí es valiente, que es guerrero, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y ya hemos mencionado la semana pasada que Él es guerrero porque Él tuvo victoria. Tuvo victoria sobre Satanás, tuvo victoria sobre la cruz, tuvo victoria sobre la muerte, tuvo victoria y en su resurrección hay esa victoria. Él es quien peleó contra el enemigo más fuerte de todos, Satanás, y lo venció. Por lo tanto, y no ha terminado todavía su guerra con él, obviamente, pero va a tener un fin un día. Y Génesis 3:15, que mencionamos la semana pasada, va a llegar a su pleno cumplimiento en Cristo Jesús. Ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a avanzar con el versículo 4. Vamos a orar antes de comenzar. Señor Padre, le damos gracias por su bendita palabra. Le pedimos, Señor, que nosotros en esta tarde podamos aprender acerca de este hermoso salmo y acerca de la persona de su Hijo Jesucristo, a nuestro Rey, nuestro Señor, el novio de la iglesia, cuyo un día futuro, Señor, su Hijo Jesucristo va a tener esas bodas del Cordero con su iglesia, la cual es hermosa. Le damos gracias, Señor, por todo lo que nos ha dado en el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Versículos 4 y 5. En tu gloria sé prosperado, cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia, y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas, las saetas son flechas como de un arco, tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Muy bien. En este versículo el salmista, en su canto nupcial, dirigido al novio, como ya habíamos visto en el versículo 1, dice estas palabras como deseando que el rey, el novio, tenga batallas prósperas y victoriosas en un futuro. Entonces, este es el deseo del salmista: victoria y prosperidad en las batallas futuras del rey. Como ya mencionamos, y ya lo acabo de decir en la introducción, Salomón no fue conocido como gran guerrero, pero sin embargo Cristo, en efecto, como ya lo dije, es el guerrero más grande de todos. Y aquí en el versículo 4 observamos una referencia a su victoria futura, es decir, a la victoria futura de Cristo. Ya hablamos de su victoria que Él tuvo sobre la cruz del Calvario. Ya hablamos acerca de la victoria que tuvo sobre Satanás. Hablamos de la victoria que tuvo sobre la muerte cuando resucitó. Pero Él va a tener victorias futuras que aún hasta el día de hoy no se han llevado a cabo. Cuando Él venga en un tiempo futuro, es una cuestión escatológica. Él va a venir montado sobre un caballo blanco. Aquí dice, versículo 4, en tu gloria sé prosperado. Es el deseo futuro de que sea prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad. Pues sabemos que Él va a venir sobre un caballo blanco. Él va a venir en victoria cabalgando. Y esto está prometido en la Biblia. Su segunda venida es inminente. La inminencia de su segunda venida. Él va a venir. Esa fue su promesa. Palabra de verdad. Cristo mismo es la palabra de verdad.
La palabra, Cristo va a venir, el verbo, la palabra, Él va a venir cabalgando sobre ese caballo, cumpliendo con las profecías que ya se hicieron acerca de su segunda venida. Vamos a ver nada más uno rápidamente donde cabalga con el caballo. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19 y vamos a leer del versículo 11 al versículo 16. 19, 11 al 16 dice la palabra de nuestro Señor Dios. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahora, vamos a regresar rápidamente a ver esto. No lo hemos leído todo, ahorita vamos a regresar a Apocalipsis a leerlo todo. Pero observen lo que dice. En tu gloria se prosperó, cabalga sobre palabras de verdad, de humildad y de justicia. Y aquí en Apocalipsis 19:11 vemos que Él es fiel, Él es verdadero y viene con justicia a juzgar. Entonces no hay duda alguna que Apocalipsis capítulo 19 versículo 11 está claramente asociado con Salmos capítulo 45 y versículo, ¿cuál es? 4. Okay, 45:4 igual a, podremos decir, Apocalipsis 19:11. Pero vamos a seguir leyendo. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios, Cristo Jesús. Su vestidura en sangre. ¿Por qué en sangre? Porque Él va a venir a juzgar y va a venir a matar a sus enemigos. Continuamos leyendo hasta el 16. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Obviamente en Salmos 45 versículo 3 hay una referencia a la espada. Bien, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Le regirá con vara de hierro y él pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Ya cuando estudiamos Apocalipsis ya hemos hablado porque menciona que sus vestidos serán como si él hubiese pisado un lagar. Recuerden que un lagar es básicamente, en tiempos antiguos y todavía en los lugares donde hay producción de vino, tienen unos barriles así inmensos y en la época de la cosecha metan toda la uva y luego meten a 2, 3 personas, por lo general son mujeres, las que meten ahí, a esa se llama lagar, y están descalzas y con hongos y todo en los pies, se meten a exprimir las uvas y sus vestidos se tiñen del color rojo de las uvas y después la gente se lo toma con todo y hongos. ¿Ok? Entonces ese es un lagar. Básicamente esta es una descripción de la matanza que nuestro Señor Jesucristo va a hacer en un futuro. Él va a pisar a la gente, los va a matar en juicio perfecto y va a teñir sus ropas de rojo con la sangre de ellos. Bien, continuamos. Ahora, bueno, no iba a hacer mucha mención de esto, pero vamos a hablar de esto. La primera vez que vino nuestro Señor Jesucristo, unos días antes de su crucifixión, hay algo que es muy conocido, es conocido como la entrada triunfal. Y es cuando todos pusieron palmas sobre la calle y nuestro Señor Jesucristo cabalgó en un burrito, en un pollino, dice la Biblia, y la gente empezó a gritar: Hosana, Hosana, gloria a Dios en las alturas. Y la gente lo conoce como su entrada triunfal a Jerusalén. Pero realmente esa no fue su entrada triunfal. Esa fue un fraude. No fue una entrada triunfal, fue un total fraude. La razón por la cual fue un fraude, porque esa misma gente que dijo: Hosana, gloria a Dios en las alturas, 3 días después lo crucificaron. Eran los mismos que dijeron 3 días después: crucifíquenle, crucifíquenle. Por lo tanto, su entrada triunfal a Jerusalén fue falsa. Esa no fue una entrada triunfal.
Pero cuando Él venga sobre el caballo a traer juicio, a hacer guerra, esa va a ser verdaderamente su entrada triunfal a Jerusalén. Ahora, una de las cosas que tenemos que entender, porque hay una diferencia, y esto es una cuestión de tipificación. El pollino, es decir, el burro, tipifica o representa un animal de paz. El burro es un animal en tiempos de paz. Y Cristo, la primera vez que vino, Él no vino a traer guerra. Él no vino a traer, a libertar a la nación de Israel de las garras de la opresora Roma. Él no vino para hacer guerra. No una guerra bélica de esa manera. Hay una guerra espiritual que Él vino a hacer. Claramente dice la palabra de Dios que Él no vino a traer paz, dice, Él vino a traer espada, dice la palabra de Dios. Pero es una cuestión espiritual. Sin embargo, Él no vino a traer cuestiones bélicas de nación contra nación en su primer venida. Él vino sobre un pollino. Sin embargo, en su segunda entrada, en un tiempo futuro, cuando Él venga ahora sí en una verdadera entrada triunfal, Él va a venir montado sobre un caballo, lo cual, tipificándolo, es un animal de guerra. Y Él va a venir a hacer guerra. Y por eso va a matar a todos sus enemigos, trayendo justicia. Versículos 6 y 7. Ya mencioné que esto tiene que ver con Cristo. Vamos a leerlos, los leímos la semana pasada. Hebreos capítulo 1, versículos 8 y 9. Si ustedes observan, es una repetición de esto que estamos viendo en Salmos. Entonces Hebreos 1, 8 y 9. Más del Hijo, es decir, de Cristo Jesús, más del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Entonces, si ustedes observan y hacen la comparación con versículos 6 y 7 de nuestro capítulo 45, verán que es lo mismo. Por lo tanto, comprendemos que 45 de Salmos es en efecto una doble referencia a la persona de Cristo Jesús. Muy bien. Ahora, a David se le prometió que su trono sería eterno por medio de su linaje. Obviamente, David iba a morir. Él sentado en el trono no sería eterno. De hecho hay un versículo en el Nuevo Testamento, no lo apunté, hermanos, no lo apunté, pero hay un lugar en el Nuevo Testamento, me parece que fue Pedro el que estaba predicando, y Pedro voltea a ver a la gente a la que le estaba predicando y les dice: aquí tenemos la sepultura de David hasta este día. ¿Okay? Entonces pregunta, ¿de quién estaba hablando? ¿De él o de otro? Pues estaba hablando de Cristo, porque David, su reino no fue eterno. Su reino de él terminó con su vida, cuando él falleció. ¿Hechos qué, perdón? Hechos 2.29, si era Pedro entonces. Vamos a leerlo. Hechos 2.29, nada más para que vean que no son mis palabras. Hechos 2.29 dice la palabra de nuestro Señor. Pedro dice: varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Entonces la promesa fue de que del linaje de David su trono sería eterno. No porque David fuese eterno, David murió. Fue su descendiente. Ahora, hay dos descendientes de David que fueron ungidos. Como ya mencionamos ahí en Hechos 2, es la persona de Cristo Jesús. Entonces, sabemos que Él fue ungido, y el único otro que nosotros podemos ver en el linaje de David que fue ungido fue Salomón. Entonces, muy probablemente, Salmos 45 es en efecto la boda de Salomón.
Pero vamos a ver Primera de Crónicas capítulo 28. Primero de Crónicas capítulo 28 y versículos 6 y 7. Dice la palabra de nuestro Señor Dios. Y me ha dicho Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, que es muy interesante eso, pero no lo vamos a explicar ahorita. Estoy bien ciego, hermanos. Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este ha escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. Asimismo yo confirmaré su reino para siempre, si él esforzase a poner por obras mis mandamientos, mis decretos, como en este día. Entonces, se le prometió un reino para siempre a la descendencia de David, pero David no fue eterno, tampoco Salomón, ni nadie más en su descendencia, sino únicamente Cristo Jesús es el eterno. Vamos a ver también el ungimiento de Salomón. Como mencioné, él fue ungido. Entonces vamos a verlo rápidamente. Primero de Reyes, capítulo 1. Y versículos, no lo vamos a leer todo, pero es del 30, es más, desde el versículo 20 hasta el final, habla del ungimiento de Salomón. ¿Mande? Vamos a leer el 45 entonces. Ok. Y el sacerdote Sadoc y profeta Natán, ahí está. Lo han ungido por rey en Gihón, y de ahí ha subido con alegrías, y la ciudad está llena de estruendos. Este es el alboroto que habéis oído. ¿Okay? Entonces ahí está el ungimiento de Salomón. Les digo, todo Primero de Reyes capítulo 1 y también el capítulo... y Primera Crónicas capítulo 29, todo el capítulo habla del ungimiento de Salomón. Entonces claro que él fue ungido. Pero como mencioné, él no es el único que es ungido del linaje de Salomón. Cristo Jesús también es el ungido. De hecho, la misma palabra Cristo, una de sus definiciones es ungido. Entonces, cuando ustedes hablan de Cristo Jesús, realmente están diciendo el ungido Cristo. Perdón, el ungido Jesús. Están llamando a Jesús el ungido. Siempre que a Jesús lo llaman Cristo, están diciendo que Él es Jesús el ungido. ¿Okay? Eso significa la palabra Cristo como tal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo es el ungido. Isaías capítulo 61. Isaías capítulo 61. Y vamos a leer el versículo 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos aperturas de la cárcel. Y usted me podría decir, pero ahí no dice Jesús. Ahí no dice que es Jesús. En ninguna parte ahí en el versículo 1 dice que es Jesús, que Él es el ungido. Ok, entonces vámonos a Lucas y observen. Lucas capítulo 4. No quiten su dedo de Isaías 61:1. Vámonos a Lucas. Vamos a leer en Lucas. Lucas capítulo 4. Y vamos a leer el versículo 18 únicamente. Lucas 4:18. Observen, no quiten su dedo de Isaías 61:1. Vamos a ver Lucas 4:18. Lucas 4:18 dice: aquí está nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando. Cristo está hablando, ¿sí? Aquí en Lucas 4. Y Él está diciendo de Él mismo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Versículo 19, versículo 20, y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. En otras palabras, Cristo Jesús está diciendo lo que dijo Isaías en Isaías 61:1 es una referencia a mí.
dice Cristo Jesús en Lucas 4. Hoy se ha cumplido esa profecía de Isaías 61:1. Lo están viendo, yo aquí estoy, yo soy aquel. Wow. Por lo tanto, Cristo Jesús es el ungido que profetizó Isaías 61:1. Vamos a ver otro, del ungido de Dios. Hechos, de nuestro Señor Jesucristo, el ungido. Hechos. Capítulo 4 y versículo 27. Hechos 4:27 nos dice lo siguiente. Ahorita que lo encuentre, permítanme. 4:27 nos dice: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles al pueblo de Israel. Entonces es claro que nuestro Señor Jesucristo es el ungido. No expliqué la unción. Perdón, disculpen. ¿Qué es eso de ungido? Ok, mucha gente no sabe qué es la unción. Debería de haber empezado con eso. Perdón. ¿Qué es la unción? A los reyes que verdaderamente podían reinar legalmente, antes de tomar el trono, debían de ser ungidos por el sumo sacerdote. Ungir implica bañar su cabeza con aceite de olivo. Entonces, el ungimiento es el mojar la cabeza de aquel quien está a punto de tomar el cetro y el trono. Sin mojarles la cabeza con aceite por el sumo sacerdote, no podían ellos reinar, porque no tenían autorización divina. Para poder reinar y tomar el cetro y tomar el trono, tenían que ser ungidos, mojados su cabeza con aceite de oliva. ¿Okay? Ahora, esto es muy importante. La importancia de eso es porque hay un ungimiento en el creyente. Y hay una razón por la cual existe ese ungimiento en el cristiano. Vamos a ver el ungimiento del creyente. Primero de Juan. Capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 27 únicamente. Esto es a la iglesia, los escogidos, los santos, los santificados. Vamos a ver. Juan, 1 Juan, capítulo 2, versículo 27. Pongan mucha atención. Pero la unción que vosotros, es decir, los cristianos, la unción que nosotros recibimos de Él, permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado a permanecer en Él. Ahora, los cristianos recibimos una unción. Somos ungidos cuando nosotros recibimos a Cristo o somos receptores de su gracia. Cuando nosotros somos salvos, somos hechos hijos de Él. El Espíritu Santo nos unge. Pero ¿saben por qué nos unge? O sea, Él es la unción, pero quien llevó a cabo no sé cómo explicarlo, hermanos. Quien llevó a cabo el acto de permitirnos o darnos la unción fue Jesucristo, porque Él es el sumo sacerdote. Lo explico así. A ver, espero no confundirme yo solo, hermanos. Si ustedes recuerdan, en Hechos, capítulo 1,
Nuestro Señor Jesucristo, o el último capítulo de Lucas, también habla de lo mismo. Nuestro Señor Jesucristo ascendió al Padre, ¿verdad? Cuando Él asciende al Padre, Él va a la diestra del Padre y es hecho sumo sacerdote. Hasta que Él no está en gloria, Él no es sumo sacerdote. Cuando Él llegó, es cuando Él llegó a serlo. Y todo el libro de Hebreos, habla del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Él es el sumo sacerdote. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. Entonces, el sumo sacerdote, Cristo Jesús, a sus escogidos, Él unge con la unción del Espíritu. Entonces, Cristo Jesús nos mandó a ungir con la unción, quien es el Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, y esto es porque estamos en Él. Ahora, lo interesante de esto es, ¿para qué nos sirve a nosotros la unción? No nada más es una cuestión de garantía de que soy salvo, no. Otra vez, ¿para qué era la unción para los reyes? Para poder tener autoridad para reinar. Si no eran ungidos, no podían reinar. Entonces los cristianos, nosotros somos ungidos por nuestro sumo sacerdote en la unción, el Espíritu Santo. ¿Pero por qué entonces nos unge? Porque la iglesia va a reinar. Sin la unción, la iglesia no puede reinar. La iglesia tiene que tener la unción para reinar. El sumo sacerdote, Cristo, nos ungió con el Espíritu Santo, dándonos la autoridad para que en un tiempo futuro reinemos. Sin la unción no se puede reinar. Vamos a ver algunos versículos que hablan de que la iglesia va a reinar. Apocalipsis capítulo 5. Este yo creo que es el más famoso de todos estos, pero vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 5 y versículo 10. Dice la palabra de nuestro Señor Dios aquí. Y nos has, es decir a la iglesia, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Pero no podemos reinar sin la unción. Entonces si no eres salvo nunca vas a reinar. Ok. También podemos verlo en Apocalipsis 20. Vamos a adelantarnos a Apocalipsis 20. Y en Apocalipsis 20, versículos 4 al 6, también dice que vamos a reinar. Apocalipsis 20, 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, es decir, la iglesia. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no han adorado la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A reinar con Cristo 1000 años. ¿Okay? Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Okay. Bien. No nos vamos a meter en explicación detallada de eso porque ya lo vimos. Y también lo podemos ver en Daniel. Vamos rápidamente a Daniel. Daniel capítulo 7 y versículo 27 nos dice: y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces todos los santos reinarán. Y no puedes reinar sin la unción. Entonces es una aplicación hermosa para la iglesia. Ahora sí, hermano. Versículos 8 y 9. Aquí en los versículos 8 y 9 es una descripción de cómo es la boda. Es una boda extravagante, es una boda tremendamente extravagante. Fíjense lo que dice: mirra, aloe y casia exhalan todos tus vestidos, desde palacios de marfil te recrean. Fue una boda espléndida, sin importar el costo. Hay 3 aromas o 3 fragancias mencionadas ahí, que son la mirra, el aloe y casia.
Estos eran aromas o fragancias muy extravagantes, muy costosos, de mucho precio. Entonces está hablando de una boda espléndida, lujo. Y menciona que la esposa está vestida o tiene adornos de oro de Ofir. Se supone, lo que he leído acerca de Ofir, Ofir era conocido como el lugar con el oro más puro. No existía un mejor oro que el oro que salía de las minas de Ofir. Hoy, en la actualidad, se desconoce el paradero de Ofir. Entonces, sería bueno investigar. Vamos a buscar ese oro, hermanos. Nos vamos como iglesia. No se crean. Pero sí, Ofir es un pueblo minero perdido en los anales del tiempo. No sabemos dónde se encuentra, pero se supone que era fino. Hay otra mención de este lugar y de su oro en Primero de Reyes. Vamos a verlo. Primero de Reyes, capítulo 9 y versículo 28. 9:28 dice: los cuales fueron a Ofir y tomaron de ahí oro, 420 talentos, y lo trajeron al rey Salomón. Entonces, el rey Salomón tuvo oro de Ofir, y aquí hay mención de que la esposa del rey está vestida con oro de Ofir. Otra muy posible detalle que nos muestra que es muy posible que haya sido Salomón. Ahí dice, las hijas de reyes estaban ahí. Yo tuve un conflicto personalmente, con esto. La mayoría de los comentaristas dicen que estas son en efecto las concubinas de Salomón, del rey, y las múltiples esposas también que estaban ahí. Si estos versículos están hablando de forma exclusiva de Salomón o del rey, entonces sí lo puedo entender. Pero como esto es una tipificación o de doble referencia a la persona de Jesucristo, entonces yo no estoy completamente en acuerdo con decir que estas son sus concubinas. Porque nuestro Señor Jesucristo no tiene concubinas. Nuestro Señor Jesucristo no tiene múltiples novias, ni múltiples esposas. Nuestro Señor Jesucristo nada más tiene una esposa, la cual es la iglesia. Por lo tal, este versículo, aquellos comentaristas que dicen que en efecto son las concubinas del rey y sus otras esposas, yo no lo considero como tal. Yo creo en lo personal, a diferencia de la gran mayoría de los demás, que simplemente son invitados a la boda como tal. Ahora, versículo 10 y 11, y ya con esto terminamos, hermanos. Versículo 10 y 11 son muy interesantes. Espero que vamos a avanzar. Aquí en los versículos 10 y 11, como ya había mencionado, cambia a quién se dirige el canto. En los primeros 9 versículos el canto se dirige a el rey. En los siguientes, del 10 al 17, se dirige a la novia. Entonces vamos a verlo. Oye, hija, hablándole a la novia, mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Recuerden, este es un salmo masquil de instrucción. La única instrucción que se encuentra es esta, versículos 10 y 11. El salmista le da una instrucción a la novia, tomando de que la novia, bueno, vamos a hacer una pausa rápidamente. En el caso de que Salomón en efecto es el rey en cuestión, y si su novia en efecto es la princesa egipcia, entonces existe
mucha tipología aquí. Otra vez, vamos a ver, en 1 Reyes 3, 1, nosotros podemos ver que Salomón se casa con esta princesa egipcia. Dice 3.1, Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija del Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová y los muros de Jerusalén alrededor. Entonces, Salomón va y toma a la princesa egipcia y se casa con ella. Ese es un hecho. ¿Sí? Los comentaristas, muchos, afirman que Salmo 45 es en efecto esa boda. Pero no lo podemos comprobar. Sin embargo, si es que en efecto es la boda de Salomón con la egipcia, entonces hay tipificación. En nuestra lectura, Salmos 45, versículo... ¿Dónde está? 10. Ok. En el versículo 10 dice, oye hija, y mira, e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Su pueblo hubiese sido entonces Egipto, y la casa de su padre, la casa del faraón. En la Biblia, Egipto siempre representa o tipifica ¿qué? El mundo de pecado, el mundo sin Cristo, el mundo que no es salvo, las cosas de este mundo. Entonces dice, oye hija y mira, si es que ella era la de Egipto, inclina tu oído, olvida tu pueblo, olvida el mundo, olvida lo inicuo, olvida lo que tu padre y para nuestro caso, nuestro padre era Satanás, previo a ser salvos. Vivíamos en el mundo, éramos de este mundo, estábamos en el mundo y nuestro padre era Satanás y teníamos nosotros lo que nosotros considerábamos las delicias que este mundo nos da. Y las consumíamos, ¿no? Consumíamos lo que este mundo ofrece. La tipificación es, la iglesia también fue sacada del mundo, nosotros no nacimos justos, nosotros veníamos de un lugar horrible, asqueroso, el mundo. Dios nos sacó del fango cenagoso en el que nosotros nos encontramos y nos trajo a ser la novia, la reina, la esposa de Jesucristo y nos sacó del mundo. Por lo tanto, si es que Salomón es el rey en cuestión y su boda con la princesa egipcia, entonces esto tiene mucho que ver con la iglesia en cuestión tipológico. E inclínate a Él porque Él es tu Señor. Inclínate a Él porque Él es tu Señor. Es decir, ya no te inclinas ante el mundo, ya no te inclinas ante los ídolos que este mundo ofrece, ya no te inclinas sobre lo que Satanás, tu anterior padre, tenía para ti. Ya no te inclinas a nada de eso, te inclinas a tu Rey y Señor y Salvador, Jesucristo, quien te compró y te redimió con su sangre y su muerte preciosa. Hermanos, hasta aquí ha sido algo extraordinario, pero vamos a tener que dejarla aquí por cuestión de nuestro tiempo. Llegamos al versículo 11, vamos a continuar la semana que entra con los versículos 12 al 17 y son asombrosos. Les voy a dar un poquito de un adelanto de lo que veremos la semana próxima. Del versículo 12 hasta el versículo 14, 12, 13 y 14, nosotros tenemos una descripción de la procesión de la boda. Es una descripción de la procesión de la boda, algo muy importante dentro de lo que es la cultura hebraica. Y también hay una cosa muy interesante también en lo que viene siendo el versículo 16,
lo cual estoy estudiando y me está costando mucho, hermanos. Entonces, versículo 16 tiene algo muy especial también ahí. Se los voy a dejar para la semana próxima. Hermanos, vamos a orar para quedar despedidos en esta tarde. Bueno, después vamos a tener la oración. Al Señor Padre le damos gracias por este tiempo que hemos tenido para estudiar estas cuestiones preciosas y maravillosas de tu bendita palabra, Señor. Y gracias porque podemos ver en este Salmo 45, un salmo tan especial para la iglesia, verdaderamente especial, y por lo tanto, Señor, le damos gloria a su nombre. Bendito sea su nombre, Señor, su trono, su reino sempiterno. Gracias, Señor, por habernos escogido, por habernos redimido, por habernos sacado del fango cenagoso. En el nombre de su Hijo Jesucristo, nuestro único y propio Salvador. Amén.